mal, pero bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. Estamos muy bien. Queridas oyentes, asistentes también en la plataforma Zoom, les damos la cordial bienvenida al Enlace Latinoamericano Europeo. Mi nombre es Diego Moya, becario CENESID desde Londres, y les doy la más bienvenida a todas las personas, especialmente a nuestro ponente, René Ramírez, con quien estaremos compartiendo hoy el tema El progresismo en Ecuador, el futuro en el plan de gobierno de Andrés Arauz. El Enlace Latinoamericano Europeo, versión Ecuador, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa, que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, en lo social y en lo político, con el fin de vigorizar la representación migrante latinoamericana en Europa. En él le apostamos al diálogo y a la formación continua para mejorar y avanzar como comunidad migrante. Les informamos a todas las personas que están conectadas en la plataforma Zoom que sus micrófonos van a permanecer apagados. Si desean, pueden tener su cámara encendida. También les decimos que va a haber una ronda de preguntas donde ustedes pueden ir levantando la mano y se les otorgará la palabra para que puedan hacer la pregunta de forma directa. Si por alguna razón no pueden hacer la pregunta de forma directa a nuestro ponente, pues la pueden escribir también y el equipo técnico nos hará llegar la pregunta para hacerla a nosotros. Y también que las preguntas se alternarán con las personas que hagan sus preguntas en Facebook Live. También me gustaría agradecer a todo el equipo que está detrás de este espacio, sin quienes no se podría llevar a cabo. Bélgica Caguaña, desde el Reino Unido, quien está a cargo también de la plataforma de Facebook y Zoom. Daya Tixe, desde España, quien muy pronto presentará a nuestro ponente. Cristian Mendoza, quien se encarga de todas las preguntas y también nos acompaña desde Londres. Tania Delgado, quien desde Alemania es la responsable técnica del conversatorio, y mi persona, Diego Moya, que también estoy a cargo de la moderación. Sin más, me gustaría dar paso a Daya, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes compañeros en Ecuador, en Europa y en cualquier parte del mundo, a quienes nos acompañan, las personas que están conectadas desde Zoom y a quienes nos están viendo desde Facebook Live, un abrazo y bienvenidos. Desde el Enlace Latinoamericano Europeo les agradecemos mucho por estar esta noche con nosotros y al compañero René por participar en este conversatorio. Asimismo, agradecer a todos los miembros del equipo que está haciendo posible esto. Nuevamente un cordial saludo al profesor investigador René Ramírez Gallegos. Mi nombre es Dayana, vivo aquí en España y tengo el gusto de presentar a nuestro ponente de hoy con el tema de el progresismo en Ecuador, el futuro en el plan de gobierno de Andrés Arauz. El compañero René Ramírez es académico, economista por la Universidad de San Francisco de Quito, maestro en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, maestro en Desarrollo Económico del Instituto Holandés de Asuntos Sociales y defendió su tesis de doctorado en la Universidad de Coimbra en febrero del 2019. Se ha desempeñado como ministro de Planificación y Desarrollo, ministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente del Consejo de Educación Superior, presidente de Yachay Empresa Pública, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Préstamos y Becas Estudiantiles, presidente pro tempore del Consejo de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Unión de Naciones Sudamericanas, presidente de la Junta Directiva del Centro Internacional de Estudios Avanzados en Comunicación para Latinoamérica y profesor de la Universidad Católica del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar y la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. El compañero René también ha contribuido a la construcción del Sistema Nacional de Planificación para Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y el proceso de transformación de educación superior. Coordinó y dirigió el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador del 2007 al 2010 y Plan Nacional para el Buen Vivir del 2009 al 2013. Además, ha realizado publicaciones referentes a estudios de pobreza, desigualdad, economía del conocimiento, educación superior, buen vivir, economía ecológica y uso del tiempo. Dicho esto, ahora le paso la palabra al compañero René, recordándole que cuenta entre 20 y 25 minutos para presentar y de 15 a 20 minutos para contestar a las preguntas. Bienvenido y tiene usted la palabra. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Realmente es un honor, un placer poder compartir estos minutos con todos
los compañeros migrantes de Europa y de todo el mundo, un saludo muy cordial. A todos los ecuatorianos que están escuchando en este momento. Me parece genial, les felicito esta iniciativa que tienen justamente para debatir los problemas importantes y también cómo sacar adelante al país, ¿no? Sin más, quisiera ir más bien tratar de que sea más horizontal, más bien recibir más preguntas, pero sí mencionar así algunos temas claves que son importantes, ¿no? El primero tiene que ver con el programa, ¿no? Cómo se piensa estructurar. Y aquí tiene que ver mucho con el debate sobre la misma democracia. Creo que uno de los temas fundamentales que nosotros estamos viendo amenazados en la región en general y particularmente en Ecuador es a la misma democracia, ¿no? La democracia está siendo asediada, ¿no? Yo llamo incluso que vivimos un oxímoron que le he denominado dictaduras democráticas, ¿no? Dictaduras electorales. ¿Por qué? Porque se utilizan las instituciones de la democracia liberal para ejercer prácticas autoritarias en el marco de una regresión del autoritarismo neoliberal, ¿no? Entonces, este es un primer punto. Y frente a eso, nosotros tenemos que tener una propuesta muy radical con respecto a la misma democracia, porque a este asedio a la democracia por parte de la democracia representativa liberal, como ustedes pudieron ver, recién después de mucho tiempo, el día de ayer por fin se pudo inscribir la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, ¿no? Luego que nos quitaron los partidos, digo los partidos porque no solo fue a Alianza País, ¿no? Luego que proscribieron en este caso la participación, que están asediados personas con respecto al tema de garantía de derechos, temas judiciales, etcétera, ¿no? Entonces existe realmente un ataque a la democracia, pero también por otro lado existe un ataque a la democracia deliberativa, ¿no? ¿A qué me refiero con democracia deliberativa? Me refiero a la posibilidad de generar un debate genuino social sobre cuáles son las mejores salidas, soluciones para el país, ¿no? Y esto se da mucho por el tema de las famosas fake news, por las verdades a medias, ¿no? Entonces la democracia no solo está la democracia representativa, sino la democracia deliberativa también está siendo amenazada. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos buscado estar en la vanguardia con respecto a los debates que se tienen que dar. Y en este caso saldrá prontamente, lo ha anunciado ya el candidato Andrés Arauz, mecanismos que permitan la democracia 3.0, que permitan realmente una participación completamente de todos los ciudadanos, ¿no? Para construir juntos, ¿no? Una democracia, ahorita no existe pretexto alguno para poder no tener democracias radicales con todas las tecnologías que existen dentro del mundo y obviamente dentro de Ecuador, ¿no? Le hemos llamado Wikiplan, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que buscamos es que un intelecto social colectivo de todos los ecuatorianos, de migrantes, permitan generar la mejor agenda para, en este caso, poder estructurarlo a través del Plan Nacional para el Buen Vivir, tal cual como dice la Constitución. Estos son mensajes súper potentes. ¿Por qué? Porque primero se busca la horizontalidad. Segundo, se busca recuperar la participación. Tercero, se busca recuperar la deliberación en el mismo proceso, ¿no? El proceso en la democracia es fin en sí mismo, ¿no? Esto es un mensaje muy claro, pero también otro tema fundamental que tiene que hacernos reflexionar es con respecto al tema de que no puede volver a pasar nunca más en la historia, y eso tenemos que nosotros producir una opinión pública dentro de la sociedad, que se llegue con un programa de gobierno y se gobierne con otro, ¿no? Eso es lo que pasó en estos últimos 3 años, ¿no? El gobierno que ganó, en este caso del señor Moreno, ¿no? Realmente al final de cuentas no implementó la política de gobierno, traicionando a la democracia, ¿no? Traicionando a la misma democracia, ¿no? Y más bien gobernó con todo la propuesta de, en este caso, Lazo, ¿no? Claramente aquí existe una sinergia en el cual las políticas de Moreno, si es que uno ve sistemáticamente el programa de gobierno que perdió en democracia, esto tiene que hacernos reflexionar muy seriamente con respecto al tema de qué es la democracia ahora. O sea, si es que la democracia es la forma de elección del pueblo, de la sociedad, que decide unas pautas para guiar la convivencia social,
y cuando se vota, se elige, en este caso se gobierna con otro, realmente la democracia está en peligro, ¿no? Tiene problemas estructurales, ¿no? Entonces, y por eso, frente a eso, lo que se está proponiendo es justamente ampliar el debate estructural con respecto al tema de producir una democracia 3.0, en donde todos los jóvenes, todos los ciudadanos puedan aportar para la construcción de este plan. Y obviamente tendremos después otras plataformas, no solo para la participación, la deliberación, las propuestas, sino también para el control y para que sea esto transparente. Entonces, el primer punto es el tema de la democracia. Con respecto al centro, al objetivo, a lo principal de hacia dónde tenemos que caminar, claramente en este caso es el trabajo, ¿no? Eso es el centro nodal para el trabajo, la dignidad, tenemos que recuperar la dignidad y obviamente recuperar el futuro del Ecuador. Lo que nosotros hemos vivido en estos 3 años es una regresión sin precedentes a lo que fue lo peor del neoliberalismo en el caso ecuatoriano, ¿no? Por eso tenemos nosotros que en este caso retornar con ciertas políticas que eran importantes dentro de los 10 años de la Revolución Ciudadana y obviamente seguir avanzando en todo lo que implica la nueva economía, ¿no? En ese sentido, un tema fundamental que nosotros tenemos que saber es que la economía está en crisis, ¿no? Esta crisis no necesariamente es solo producto de la pandemia, como nos quieren decir, sino es producto de un mal gobierno, ¿no? Esto es fundamental señalar, ¿no? Si es que uno hace el análisis, yo creo, habría que hacer un estudio, pero Ecuador debe ser uno de los pocos países a nivel, inclusive diría mundial, que en pleno proceso de pandemia, ¿no? Lo que hace es producir mayor austeridad, ¿no? Ustedes saben ahí, por ejemplo, que políticas o políticos como Macron, por ejemplo, en Europa, que iba con una apuesta muy radical para en la agenda más neoliberal, llamémoslo así, el momento que surge la pandemia, pues, se revierte completamente sus postulados y busca recuperar el estado de bienestar, ¿no? La política del estado mínimo es una política que realmente ha visto que conduce no solo al fracaso económico, sino a grandes muertes, en este caso de la sociedad, ¿no? Entonces nosotros no podemos estar en esa postura y tenemos nosotros que apostar por esta recuperación económica y poner en el centro a la vida, ¿no? ¿Y cómo se hace esto, ¿no? Un tema que es necesario es meter liquidez dentro de la economía, ¿no? Esto se puede usar coeficientes de liquidez doméstica, incentivando también políticas para generar mayor movilidad, en este caso del dinero, ¿no? También es fundamental el tema de impedir la salida de divisas. Nosotros siempre hemos sido las personas que en su origen, obviamente el origen, cómo se construyó la dolarización, para nosotros siempre fue un problema, pero siempre seremos y somos los que más hemos defendido la dolarización y para eso es necesario que se quede el dinero dentro de la economía, ¿no? Por ejemplo, a través de salvaguardias cambiarias, a través del ISD, ¿no? Sobre tasas arancelarias, etcétera, porque existen mecanismos para aquello, ¿no? Un tema fundamental es el tema de inyectar liquidez a través, por ejemplo, del sobregiro de títulos del Banco Central, de un tema que por simplemente, no solo ideología, sino por interés de grupos específicos, principalmente la banca, ¿no? Se echó al bote de basura cuando todo el mundo en estos momentos donde se busca la menos interacción social ha dicho que es fundamental, por ejemplo, el dinero electrónico, resulta un tema de prioridad a uno volver a recuperar para la movilidad del dinero, pero también para impedir la salida de divisas, ¿no? A través, por ejemplo, de este sobregiro que pues, se puede hacer a través de una política si es que se recupera la soberanía de nuestro gobierno, ¿no? Porque aquí el tema que está de por medio es que
siempre se dice que no existen recursos. Aquí más bien lo que tenemos que decir es que el problema es que se dan prioridades diferentes, ¿no? Si es que uno tiene la voluntad política, puede generar ciertos recursos, obviamente en el marco de esta crisis que hay que ser siempre, hemos sido completamente responsables, ¿no? En el marco de que sí, existe una crisis, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados y peor aún, no podemos realizar políticas regresivas, ¿no? Que atenten contra la vida y la calidad de vida de los ecuatorianos. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Simplemente se me vienen a la mente dos cifras, ¿no? La cifra de la reducción de salarios en el sector público, ¿no? Alrededor de 800 millones de dólares, el pago por adelantado de la deuda externa, 900 millones de dólares, y la utilidad de la banca que tuvo en el 2019 de alrededor de 600 millones de dólares. ¿Qué les dice ahí? ¿No? Claramente ahí se está diciendo un tema de que la prioridad es la acumulación de capital en este gobierno y no es el tema principal de la ciudadanía, del pueblo, de la calidad de vida, ¿no? Y obviamente el tema de la dignidad resulta fundamental, ¿no? Resulta fundamental en el Ecuador. Lo que se ha perdido es la dignidad, ¿no? En este momento no tenemos soberanía sobre las decisiones, ¿no? La agenda viene impuesta directamente por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en este caso nos alineamos a una agenda que principalmente está ligado a la política internacional de Estados Unidos. Entonces, obviamente, ahí no interesa para nada a los ecuatorianos, no interesan los migrantes. Ustedes, compañeros becarios, han vivido de cerca lo que implica el maltrato, donde muchos de ustedes no han recibido la beca por muchos meses, ¿no? Es una política que no tiene humanidad la que estamos viviendo ahora en Ecuador, ¿no? Entonces es necesario recuperar, inyectar recursos a la economía para, en este sentido, no solo a través de la oferta y la inversión pública, que es necesario hacerlo, sino sobre todo para generar mayor demanda, ¿no? Y eso implica poner dinero en los bolsillos de los ecuatorianos, ¿no? Esto es como un tema fundamental. Entonces, y obviamente frente a aquello es necesario también eliminar algo que es de no creer, ¿no? Es de no creer en pleno momento, porque aquí existe una falsa disyuntiva, podríamos decirlo, ¿no? La falsa disyuntiva es que es o la vida o el trabajo, ¿no? O la vida o la economía, ¿no? Si es que existe voluntad política, se tiene que salvaguardar la vida primero, ¿no? Pero a su vez se tiene que garantizar los recursos económicos a las familias, y eso se puede hacer si es que existe esta voluntad política. ¿Qué fue la ley de apoyo humanitario? Es completamente una regresión en los derechos laborales, es una flexibilización. La posibilidad de reducir la jornada laboral, el salario hasta un 50%, ¿no? Facilidades para despidos intempestivos, ¿no? Disminución de estabilidad laboral en nuevos contratos. El periodo de prueba puede durar hasta 24 meses, ¿no? Cuando antes era 3 meses y de ahí ya tenías que tener, en este caso, un contrato de largo plazo, ¿no? Ambigüedades que no permiten el pago de horas extraordinarias. Se pueden realizar las 40 horas de trabajo por semana en un máximo de 6 días. Entonces, se aplicó y se aplicó muy bien la receta neoliberal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Me refiero con esto es que en este gobierno se pudo hacer lo que no se hizo antes de la Revolución Ciudadana en alrededor de 25 años, ¿no? Entrar con un proceso de una agenda neoliberal muy radical. Vale la pena señalar que en política pública existe, no existe ineficiencias, ¿no? Sino existe eficiencias para quién, ¿no? Y en este caso, claramente, cuando yo señalo que 615 millones de utilidades en el momento de mayor crisis de la economía ecuatoriana reciben los bancos, ¿no? Entonces, claramente la eficiencia es para un grupo minoritario, ¿no? Nosotros tenemos que recuperar y poner en el centro la vida, ¿no? Y eso implica dar mayores recursos, principalmente a salud, ¿no? Tenemos que recuperar las capacidades del talento humano como parte de la estrategia global de recuperar la economía, ¿no? Tenemos que inyectar recursos dentro de la economía ecuatoriana, ¿no? Y a partir de esa reactivación de la economía, garantizar derechos
con respecto al tema del trabajo de todos los ecuatorianos, ¿no? Esto implica también entrar en nuevos debates como, por ejemplo, el fomento a todo el tema de la nueva economía digital, ¿no? El tema de una convivencia armónica con la naturaleza, ¿no? Pero este momento Ecuador va a tener una caída del PIB de más de 10 puntos porcentuales, ¿no? Y es fundamental justamente que recuperemos esa economía, que pongamos dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para, en este sentido, poder volver a recuperar la demanda agregada y también a través de políticas públicas contracíclicas. Todo lo contrario que se ha hecho durante estos 3 años, ¿no? Acordémonos que Ecuador, justo ayer, había un tuit que lo contesté a uno de los economistas que más conoce el tema con respecto al tema, a la desigualdad, al tema económico, que señalaba y ponía como ejemplo de crecimiento pro pobre a Polonia, ¿no? Y ponía justamente 2006, 2017, una cuestión así, ¿no? Y yo le contestaba simplemente para que vea o pueda visualizar lo que se hizo durante la Revolución Ciudadana, ¿no? En el mismo periodo, 2006-2016 aproximadamente, nuestra economía creció más que lo que creció el promedio de América Latina, pero fue pro pobre, ¿no? Creció el ingreso, por ejemplo, del 10% más pobre en 112%, y del 10% más rico también creció, pero creció en 40%. Completamente a todo lo que sucede ahora, que decrece los ingresos, en este caso, de la mayoría de ecuatorianos y solo crece el de un porcentaje de la población pequeña, en este caso, como son los banqueros, ¿no? Entonces, y en el caso del Ecuador, ese crecimiento fue mucho más grande de los estratos más pobres que lo que fue en Polonia, ¿no? Esto porque se tiene que saber dónde están las prioridades, y no solo fue pro pobre, ¿no? Sino lo que se hizo para mí más estructural en términos económicos es que fue pro trabajador. Si es que uno ve la distribución primaria del ingreso, ¿no? Uno se puede dar cuenta que en esta distribución primaria del ingreso, eh, cuando empezamos el gobierno, existía mayor participación de los capitalistas versus los trabajadores, ¿no? Al terminar el gobierno, la participación era mayor de los trabajadores con respecto a los capitalistas. ¿Por qué? Porque se dio prioridad, creció el salario mínimo de 165 a 370 y pico, ¿no? Se penalizó todo el tema de la explotación laboral a personas que no tienen seguridad social con la consulta, se dio garantías para tener puestos más estables, ¿no? Trabajo más estable. Es decir, hubo toda una política para poner por delante el trabajo sobre el capital. Entonces, no solo fue pro pobre, sino que fue pro trabajador. Y por eso tenemos que Ecuador, durante el 2006 al 2017, es quizás uno de los pocos periodos de la historia del Ecuador donde se da reducción de la pobreza de ingresos, o sea, monetaria de consumo. Se da reducción de la desigualdad, crecimiento de la clase media, reducción de la polaridad, de la polarización, cuando se ve el 10% más rico versus el 10% más pobre, ¿no? Se da una reducción radical de la pobreza estructural, que es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, o la pobreza, en este caso, por el índice multivariado de pobreza, donde realmente se ven los derechos. Entonces, hubo también una democratización de derechos, ¿no? Entonces, la política tiene que ser recuperar el futuro. Lo que nosotros estamos es no solo perdiendo el presente, sino regresándonos algunas décadas a lo que fue el Ecuador en su peor momento, ¿no? Nosotros a través de la recuperación del presente vamos a recuperar ese futuro que estaba atrasado, ¿no? Que había que hacer quizás algunas correcciones, pero estaba atrasado y estábamos en la dirección correcta, ¿no? Creo que nunca, como digo, en ningún momento histórico habían coincidido todas estas cantidades de políticas a favor de la ciudadanía, ¿no? Son como un poco las orientaciones, y aquí tenemos que buscar una articulación de los movimientos políticos con los movimientos sociales, con la ciudadanía, ¿no? Obviamente porque esto es un trabajo colectivo, ¿no? Tiene que ser un trabajo colectivo
tiene que ser un trabajo social, y por eso se ha hecho la invitación para que todos los movimientos sociales trabajen para la candidatura, en este caso de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, para recuperar la patria, para recuperar el futuro, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero si es que no podemos parar ahí, te he dado un panorama un poco general, amplio, y más bien, si es que quieren, entramos en un proceso más de diálogo, de preguntas, etcétera, ¿no? No sé si está bien. Muchas gracias, estimados compañeros y compañeras. Muchas gracias, René. Bueno, el tiempo está perfecto. Les animamos a todas las personas que se encuentran en la sala de Zoom, si desean hacer preguntas, pueden levantar la mano y pueden participar de forma directa. Perfecto, Pedro. Ahora le damos la palabra. Muchas gracias. Y también a las personas que nos siguen en Facebook Live. Fernando, muy bien, muchas gracias. También nos pueden hacer preguntas en Facebook Live y también nos harán llegar las preguntas acá. Bueno, Pedro, por favor, le podemos dar la palabra a Pedro Bélgica, si nos ayudas activando su micrófono, por favor. A ver si yo puedo activar el micrófono. Perfecto. Ahí le debió haber llegado un mensaje, Pedro, si usted Perfecto, ahí estamos. Adelante. Sí, compañero, muy buenas noches. Mi pregunta es, si el compañero Andrés Arauz llegara a ganar la presidencia, ¿qué medidas tomaría contra la derecha? O sea, porque la derecha, o sea, yo los catalogo como una élite golpista, o sea, una mafia a nivel mundial. ¿Y qué medidas tomaría el compañero para poder, digamos, mantener a la derecha a raya en Ecuador? O sea, porque ya nos ha hecho muchos golpes de Estado. El compañero Rafael Correa, o sea, soy muy autocrítico en esto, ¿no? Porque la subestimó. El compañero Morales lo mismo hizo en Bolivia también, subestimaron a la derecha, por eso hicieron el golpe de Estado en Bolivia, algo que yo siempre lo venía advirtiendo, o sea, de que con la derecha no se puede ser, digamos, subestimar a esa élite, porque son muy peligrosos, o sea, y en caso de que él gane la presidencia, ¿qué haría el compañero, digamos, para tomar medidas, o haría un centro de inteligencia, o sea, a nivel Ecuador, para poder contrarrestar esta élite? Porque ya conocemos que no son democráticos, o sea, son muy antidemocráticos. Y a la hora de dar los golpes de Estado, pues ya sabemos por dónde van, por la vía militar, golpes parlamentarios, o sea, como los hicieron en Paraguay, al compañero Fernando de Lugo. ¿Qué medidas tomaría? Y aparte, digamos, sobre lo económico, para poder resguardar nuestras divisas ecuatorianas, ¿él qué haría? O sea, porque si él es economista, ¿qué haría para poder resguardar nuestras divisas y que no se salgan a paraísos fiscales al extranjero? ¿Qué leyes fomentaría para poder contrarrestar eso? Fue algo que el compañero Rafael Correa sí lo hizo, pero lamentablemente Lenín Moreno, al darse la traición, lo tiró todo abajo. O sea, porque para eso, lo que yo les comento a muchos, Lenín Moreno llegó para tirar todo el proyecto del compañero Rafael Correa. O sea, llegó él para destruir todo lo que se estaba dando a cabo. No construir nada, no construir obras, dejar el Ecuador paralizado, meterse a negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque para eso fue Lenín Moreno, o sea, para eso llegó la traición de Moreno, para hacer todo eso, revertir todo el proceso que el compañero Rafael Correa llegaba a cabo. O sea, a esa es mi pregunta, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Voy a tratar de contextualizar esto de lo que pasa en la región, que para mí es un punto fundamental el que tú acabas de señalar. Yo suelo decir que tengo un texto escrito que invito a que se pueda leer, que justamente yo le llamo que estamos en general, yo digo, ni larga noche neoliberal, ni corto interregno de gobiernos progresistas, ¿no? Vamos nosotros disputando ya alrededor de las 3-4 décadas en la región, en América Latina, al neoliberalismo, ¿no? A través de gobiernos populares que no solo tratan de superar al neoliberalismo, sino buscar construir otro tipo de pacto social, ¿no? En el Ecuador es muy claro eso, creo que es el país que tiene más claro la hoja de ruta. Esa hoja de ruta se llama Constitución de la República y yo creo que es fundamental volver a recuperar el rumbo de la Constitución de la República. Esa tiene que ser la orientación. La orientación es seguir intentando construir la sociedad del buen vivir, por eso es constitucionalizar, en este caso, ese proyecto social que además fue aprobado y fue por toda la ciudadanía.
y que implica cambios radicales, ¿no? Implica, como suelo decir, pasar del antropocentrismo al biocentrismo, en donde la naturaleza juega un rol fundamental, no, por ejemplo, derechos de la naturaleza, pasar de una economía de mercado a una economía social y solidaria que tenga mercado, pero en aquellos bienes que no generen en este sentido o no atenten contra los derechos humanos, ¿no? Ni contra la satisfacción de necesidades. Nosotros no podemos privatizar la salud, como se ha intentado hacer, no podemos privatizar los sistemas de educación, de seguridad social, porque a eso quieren ir, ¿no? El siguiente paso será, quieren ganar para privatizar, en este caso, la seguridad social, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir buscando esa orientación, ese rumbo que es, en este caso, la sociedad del summa causa, ¿no? Pero ahora bien, el tema que tú señalas es fundamental porque sistemáticamente ya vivimos, desde mi punto de vista, 10 años de estrategias sistemáticas con respecto al tema de atentar a la democracia, ¿no? A través de formas autoritarias, ¿no? Y digo, empezando con lo que fue el intento de golpe a Zelaya, ¿no? Lo mismo que se intentó hacer con Evo Morales y Rafael Correa el 30 de septiembre, acuérdense de ustedes, ¿no? Hasta golpes preventivos donde impiden la participación de gobiernos progresistas, como por ejemplo, acordémonos del caso más emblemático, es el caso de Lula, ¿no? En donde realmente, si es que él participaba, él era el elegido, ¿no? En primera vuelta. Obviamente no sucedió aquello y subió en este caso Bolsonaro. Y se dice, el gran dilema que tenemos ahora es que a través de los procesos electorales, que a los gobiernos progresistas no les queda otra que participar dentro de estos procesos electorales, lo que resulta es que al participar avalas procesos que son fraudulentos. El ejemplo claramente es, en este caso, Brasil, el mismo Ecuador, ¿no? Uno de los análisis que hacíamos en las últimas elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados es que el momento que te quitan el partido, participar con un nuevo partido, con un nuevo número, llamémoslo así, ¿no? Realmente generaba un desconocimiento de alrededor de un 30-35% de la población, que no sabía en qué partido concursaba, en este caso, la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, obviamente, así nos hayan dejado inscribir, que imagínense qué tipo de democracia vivimos, no nos deja, recién el día de ayer potencialmente estamos, porque hay que esperar todavía 72 horas, estamos dentro de la posibilidad de estar en la papeleta electoral, inclusive así nos dejen, nosotros ya venimos golpeados, estamos jugando con cancha completamente inclinada, ¿no? Acuérdense que hace menos de un mes no teníamos ni siquiera partido, ¿no? Entonces, esos son temas fundamentales con respecto a la democracia, ¿no? A lo que viene a producir la pandemia, que son estados de excepción, ¿no? Dentro de nuestras democracias y dentro de nuestras economías, en donde los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha, lo que hacen es utilizar el estado de excepción para radicalizar su política neoliberal de usurpar, de despojar derechos, riqueza a los ecuatorianos, que se construyó además durante los últimos 10 años. Yo digo, ahí existe una diferencia radical entre el neoliberalismo antes de la Revolución Ciudadana y después, es que durante la Revolución Ciudadana se generó mucha riqueza, mucho patrimonio, con las hidroeléctricas, con las carreteras, con los colegios, con la educación, etcétera, en donde lo que un gobierno liberal viene y hace es buscar justamente llevarse todo ese capital social acumulado que se hizo durante 10 años, ¿no? Entonces sabemos, como bien señalas, es que estamos viviendo momentos en lo que está en juego son democracia versus autoritarismo, vida versus capital, ¿no? Eso es fundamental darnos cuenta, ¿no? Lo que se elige en febrero es si es que reanudamos por un sendero de la democracia y si es que ponemos la prioridad de una vida buena, vida de calidad, o si es que continuamos con un autoritarismo neoliberal, ¿no? Si es que ponemos por delante dictaduras, procesos dictatoriales, ¿no? Con prácticas muy autoritarias, con prácticas completamente autoritarias,
ficticiamente institucionalizadas y si es que seguimos permitiendo que se lleven los recursos de los ecuatorianos por cajones, ¿no? A través de justamente poner en paraísos fiscales. Esto implica, desde mi punto de vista, no entrar para nada, no es tiempo para venganzas, ¿no? Yo al menos esa es mi postura. Obviamente que se tiene que implementar políticas que permitan resguardar la democracia, ¿no? Y para eso se necesita radicalizar la democracia, ¿no? Y radicalizar la democracia es que exista la posibilidad de una interacción mucho más directa en la hechura de la política pública, ¿no? En la implementación de la política pública, ¿no? Y en el seguimiento, evaluación y transparencia de la política pública de la ciudadanía. Y ahora tenemos todas las herramientas para poder hacer eso, ¿no? Por eso es necesario recuperar el Estado, porque realmente le han desmantelado, pero sobre todo un Estado para trabajar no únicamente para la ciudadanía, sino con la ciudadanía, ¿no? Y estar completamente alertas y generar un proceso pedagógico dentro de la ciudadanía para poder defendernos de, en este caso, los golpes de Estado, ¿no? La ciudadanía, yo estoy convencida que es completamente consciente de lo que se está jugando en febrero, ¿no? Vemos el caso de Bolivia, ¿no? En donde sistemáticamente quisieron entrar en un proceso, y fue un golpe de Estado, ¿no? Los militares estuvieron atrás, o sea, eso no hay duda, ¿no? Y detrás estuvo todo, como ha sido demostrado, la OEA con Almagro en la cabeza, ¿no? Y no pudieron generar procesos fraudulentos como usualmente se suele hacer, ¿no? Acordémonos de todo lo que ha sido la historia, por ejemplo, de México con respecto al tema de que inclusive cuando ganan, en este caso ganaba el presidente Manuel López Obrador, existe ya clara evidencia que realmente a través de procesos fraudulentos se daba la victoria a los otros partidos. No se puede hacer en este momento en Bolivia aquello. ¿Por qué? Por la distancia de votación que existía entre el primero y el segundo, ¿no? Por eso es necesario contundentemente salir a hablar puerta a puerta, calle a calle, a todos los ecuatorianos, de decir que si es que se tiene resultados estrechos, yo no me cabe la menor duda que la democracia estará en riesgo, ¿no? Que se vote directamente a favor de la democracia, que se vote directamente a favor, en este caso, de la vida y de la recuperación de la vida con calidad, ¿no? Entonces, creo que es un momento de recuperar la democracia, es un momento de recuperar la dignidad para poder recuperar el futuro del país, ¿no? Esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo en estos momentos a la ciudadanía, ¿no? Y que ya las respectivas instancias de las diferentes funciones del Estado hagan su papel, pero no es momento en este caso de una venganza, ¿no? Es momento de hacer justicia, ¿no? Pero no de entrar en la venganza porque hemos perdido mucho tiempo. La ciudadanía está harta de estos procesos de persecución política que han existido durante estos 3 años y es necesario ver hacia adelante y sobre todo, en este caso, recuperar un trabajo digno, recuperar derechos de salud, de educación, de más becas para los ecuatorianos, la seguridad social, para, en ese sentido, recuperar ese rumbo que fue puesto en la Constitución de la República, que es el sendero de la sociedad del buen vivir. Muchas gracias, René. Gracias también, Pedro, por su pregunta. Ahora le vamos a Fernando, luego tenemos una pregunta que viene de Facebook Live y después a Juan Piedra. Así que Fernando, por favor, el micrófono es suyo. Le rogamos, por favor, que la pregunta sea lo más concreta posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos al compañero René. La pregunta es, bueno, de ganar el compañero Arauz, ¿cuál va a ser la política para el cambio de la matriz productiva? Porque la producción necesitamos reactivarla en todo el país. Necesitan los jóvenes trabajo. Como usted dice, hay que darle liquidez a la gente. Entonces, ¿qué cambio se va a dar dentro de la matriz productiva? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como señalaba, es necesario inyectar recursos a la economía y se puede hacer si es que existe voluntad política, ¿no? El tema de que no salgan primero las divisas a través, por ejemplo, de políticas arancelarias de salvaguardia, ¿no?
el tema fundamental que tiene que ver con permitir el sobregiro, ¿no? Esto lo hicimos en los momentos más difíciles de la recesión que tuvimos cuando gobernamos los últimos años, ¿no? El tema, por ejemplo, de usar el coeficiente de liquidez doméstica, es decir, el primer punto es, se puede inyectar recursos a la economía. El segundo punto es, existe una propuesta que lo ha señalado ya en este caso Andrés Arauz, y es fundamental lo que se denomina el programa de el salario digno universal, ¿no? En lo cual justamente con estos recursos que se logran retener y que se logran tener dentro de la economía, inyectando recursos, se puede financiar, en este caso, salarios para aquellas personas que están por fuera de el circuito mercantil laboral, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Este trabajo que no ha sido reconocido, por ejemplo, los compañeros indígenas que cuidan los bosques, ¿no? Por ejemplo, los artistas, ¿no? Existe todo, se está haciendo todo un estudio al respecto, Andrés lo ha mencionado, a través de la inversión pública, ¿no? Nosotros recuperamos la inversión pública e inyectamos, en su debido momento fuimos, después de Bolivia, el segundo país con mayor inversión pública, que es necesario, ¿no? Cuando fui secretario de Planificación, hicimos un análisis de cuántos recursos necesitábamos para garantizar derechos a la salud, derechos a la educación, etcétera, de los ecuatorianos, y eran miles de millones de dólares. Es ilógico, es irracional dejar de invertir en infraestructura. Obviamente hay que redireccionar ahora donde son las prioridades, ¿no? Es necesario justamente usar esa liquidez que digo que se puede tener, ¿no? Para que no se produzca, por ejemplo, la salida de divisas, utilizando, por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica, ¿no? Para pagar a médicos, ¿no? Por ejemplo, para pagar a los proveedores. Los proveedores es fundamental porque a través del pago de los proveedores se puede, en este caso, también reactivar la economía, ¿no? Entonces, existe una clara estrategia macroeconómica, pero ¿para qué? Para que exista un bienestar microeconómico, un bienestar familiar, un bienestar de las familias. Ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos y es mentira esto también, se destrozó muchos mitos durante la Revolución Ciudadana. Es mentira que cuando existen recesiones o crisis, los que tienen que pagar son la mayoría de ecuatorianos y los más pobres, ¿no? Nosotros cuando en el 2015-2016, cuando fue el momento de mayor recesión, cuando fue lo que el presidente Rafael mencionaba, Correa, el tema de la tormenta perfecta, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, bueno, acá que paguen los que mayor cantidad de recursos tienen, los que tienen mayor colchón para poder no afectarse su calidad de vida, y que en este caso era el 70% de la población no reciba ningún impacto con respecto a la crisis, pero tiene que ver con respecto a las prioridades, a la voluntad política para dar énfasis en las clases medias, medias bajas y bajas, ¿no? Y obviamente poner el énfasis de la necesidad de tener políticas progresivas con respecto al tema de tributos, ¿no? El trabajo tiene que ser el principal motivo del próximo gobierno, ¿no? Recuperando el trabajo, a mí me suelen decir el tema de seguridad, ¿no? Ecuador fue el país que vio las tasas de caída de la mortalidad por homicidios más importante en toda la región, ¿no? Y obviamente esto no solo fue por una ingeniería institucional que se hizo, fue porque la mejor política para la seguridad es, en este caso, el desarrollo. Es que la gente tenga calidad de vida, es que la gente tenga trabajo, ¿no? El momento que la gente empieza a perder empleos, empieza a deteriorarse la calidad de vida, sale a las calles para buscar su sobrevivencia a través de cualquier forma. Y ya hemos visto que estos últimos 3 años, ¿qué es lo que ha pasado? Ha aumentado la violencia y la inseguridad. Entonces, la mejor política para la seguridad es el desarrollo, ¿no? Es la redistribución de los ingresos, es mejorar las condiciones de vida de la población. Y eso, ¿cómo se consigue? Se consigue principalmente a través de trabajo, ¿no? Trabajo y trabajo, ¿no? Entonces, el punto ahora es cómo tenemos la estructura macroeconómica para poder
generar esa inyección de recursos para que la ciudadanía tenga ese dinero en el bolsillo. Sabemos cómo hacerlo, ¿no? Ya lo hicimos, pero sobre todo dando prioridad a los que estos 3 años se han visto completamente excluidos. No es fortuito que en estos 3 años haya aumentado la pobreza, pero no solo que ha aumentado la pobreza. Ecuador es, de acuerdo a la CEPAL, el segundo país en donde más extremadamente pobres han aumentado en la pandemia, ¿no? Es el país que se encuentra entre los 3 países con mayor incremento de la desigualdad económica, ¿no? Ha aumentado el desempleo, ¿no? Entonces, realmente no es, y esto es un mensaje importante, no es un problema de la pandemia de cómo está la situación del Ecuador, ¿no? Sino es un problema de cómo se gobernó, de cómo se gestionó la crisis. Y solo ver el número de muertes en exceso, ¿no? Nos coloca a Ecuador como uno de los países que peor se gestionó la pandemia, que peor gestionó la pandemia, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Estamos entre los 5, ¿no? De acuerdo al Financial Times, estamos primeros, ¿no? Pero en otros llamemos así, monitores sobre el tema de la pandemia, estamos entre los 5 países con mayor número de muertes en exceso durante la pandemia. Entonces, realmente tenemos que recuperar la dignidad. Siempre mi solidaridad con todos los ecuatorianos que han muerto durante esta pandemia, ¿no? Pero también tenemos que señalar que cómo se ha gestionado, cómo se quitó recursos al tema de salud, es algo inaudito, ¿no? Es algo inhumano, ¿no? Es algo que los ecuatorianos no nos merecemos, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, René. Ahora hay una pregunta de Facebook. Esto tiene que ver con el tema del Wikiplan. ¿Cómo llegar a consensos para crear una democracia más participativa, horizontal y deliberativa en medio de esto que se pretende plantear con el Wikiplan? Bueno, una vez más, o sea, creo que estas herramientas, ¿no? Que además son parte ya nosotros tenemos incorporado dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nos permite buscar, incentivar esa participación ciudadana en el momento de la elaboración de la política pública, ¿no? ¿Quién no tiene un celular así no sea un smartphone y no puede enviar un SMS, ¿no? Un mensaje, ¿no? Entonces se va a poder a través de un mensaje, ¿no? A través de WhatsApp, a través de entrar a la misma página web, ¿no? Ir haciendo las propuestas, ¿no? Para, en este caso, ir construyendo colectivamente lo que será el Plan Nacional para el Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Siempre hemos apostado por que el proceso sea mucho más horizontal, mucho más colectivo, ¿no? Mucho más colaborativo, que no sea exclusivamente de arriba hacia abajo, que sea democracia más directa, ¿no? Y para eso hay que utilizar las nuevas tecnologías de la información, ¿no? Esto sobre todo en una población ampliamente juvenil que tenemos, la pirámide poblacional de Ecuador es muy joven, ¿no? Y los jóvenes, la tecnología ahora es un tema que es pan de todos los días, ¿no? Es parte de esa cotidianidad. Entonces, las herramientas tecnológicas, en este caso, son herramientas que permiten la democratización, la propia deliberación. Esto no es algo que no habíamos hecho, ¿no? Esto nosotros hicimos ya cuando construimos el código Ingenios, que le denominamos, y vale la pena señalar que ahí se tuvo 3 millones de visitas, ¿no? Y 38,000 ediciones, ¿no? Es decir, la gente se metía y editaba y hacía sus propuestas, y obviamente si es que estaba en la dirección de apuntar en el camino de lo que implica la recuperación del futuro, en este caso era tener unos conocimientos más públicos, más abiertos, más comunes, ¿no? Se incorporaba dentro de la propuesta de esta normativa, ¿no? En ese sentido, el Wikiplan, que en este caso ya decidirán cuándo hacer el lanzamiento, ya se decidirá, es una apuesta a radicalizar los procesos de toma de decisiones, de participación, de deliberación democrática. Una vez más,
tratando de poner en el cajón de los olvidos aquellas prácticas en las cuales se llega con una propuesta de gobierno, ¿no? Y se gobierna con una propuesta que en este caso no fue parte del proceso democrático en el proceso electoral, ¿no? Entonces, por eso la importancia de estas herramientas. Muchas gracias, René. Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Piedra. Por favor, Juan, tiene la palabra. Por favor, le pedimos que pueda ser muy concreta la pregunta que para nuestro invitado. Le debe salir ahora un mensaje. Todavía no le escuchamos, Juan. Le debe salir un mensaje. Tiene que usted aceptar para que pueda activarse su micrófono. ¿En su teléfono o en su computadora? Perfecto. Muy bien. Bueno, gracias, compañeros. Solamente es felicitarlos por este trabajo que están realizando ustedes. Me alegro de todo el empeño que hace nuestra compañera Bélgica. Nos sentimos muy, muy contentos, Bélgica. Y por supuesto también a un nuevo compañero que lo conozco ahora, a Diego también, que está empeñado en trabajar en este. Felicitaciones para ustedes, se merecen todas estas felicitaciones. Y por supuesto, al compañero René Ramírez, que lo conozco hace algún tiempo, y felicitaciones, por favor sigan adelante. Nosotros estamos aquí para seguirlos apoyando en todos los eventos que van a realizar. Sigan por favor adelante. Muchas gracias, Juan. Gracias, compañero. Perdón, me esperaba una pregunta, así que, bueno. No hay pregunta. Está bien. Yo tengo una pregunta, René, voy a aprovechar que estás acá, posiblemente, no sé si tendremos otra oportunidad, pero quisiera preguntarte sobre la transformación del sistema de educación superior. Tú fuiste un buen periodo parte estuviste al frente, fuiste secretario de la Secretaría de la CENACYT, y se desarrolló toda una transformación en la educación superior, la implementación de las becas. Me gustaría que tú nos puedas contar, porque también la audiencia no conoce un poco de la historia de qué pasó antes de, y qué se dejó, y qué pasa ahora, y qué podría venir después en caso de que Andrés y Carlos puedan tomar la posta ahora. Nos gustaría que nos cuentes un poco de eso. Adelante, por favor. Claro que sí. Claro que sí, Diego. Veo detrás tuyo libros de economía. Me imagino que estás estudiando economía. Súper bien, ¿no? Felicitaciones. Mira, Diego, el tema fundamental que nosotros vimos desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento es que el mundo está viviendo una transición, ¿no? En donde el valor de la economía se asienta cada vez más en lo inmaterial y no solo en lo material, ¿no? En términos de generación de riqueza, ¿qué es el peso que más tiene, ¿no? Y cuando me refiero a lo inmaterial, me refiero al conocimiento, a la innovación, a la creatividad, ¿no? Y el gran problema estructural que tiene no solo Ecuador, sino América Latina, es que son países que no han apostado con la fuerza que se tiene que apostar, salvo nosotros en el periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana, al talento humano, ¿no? Me preguntaban hace un momento sobre el tema de la matriz productiva, ¿no? Ahí, con respecto a la matriz productiva, un tema fundamental, dicho sea de paso, es que en aquellos bienes que no sean importantes para garantizar derechos o satisfacer necesidades, hay que entrar en procesos radicales de desconcentración de los monopolios y los oligopolios. Nuestras economías son demasiado concentradas, ¿no? Es necesario ahí darle mucha fuerza, por ejemplo, a la Superintendencia de Control de Mercado, ¿no? Si es que no se hace eso, difícilmente se va a apuntalar a la recuperación de la economía social y solidaria, la economía popular, ¿no? Pero eso va por otro camino, porque lo estructural, o sea, va por el mismo camino, pero vale la pena señalar que no se va a poder hacer un cambio en la matriz productiva si es que no se hace un cambio en la matriz cognitiva, ¿no? Del Ecuador, ¿no? Si es que no se pone énfasis en la educación superior, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación. Ese tiene que ser el corazón para que de aquí a algunos lustros, porque esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se puedan rendir los frutos, ¿no? Para darles un dato. En 1985, de las 500 empresas más grandes del mundo,
el 85% de su valor estaba ligado a activos materiales, ¿no? Activos físicos, ¿no? Ahora, hoy en día, el 85% está ligado del valor de las empresas, está ligado a temas inmateriales, a temas del conocimiento, de innovación, etc. Entonces, si es que nosotros no avanzamos a la velocidad que avanza el mundo, nosotros nos estamos rezagando, ¿no? Por eso, el cambio productivo no puede darse sin un cambio cognitivo. Y eso lo supimos desde el primer momento, ¿no? Por eso la apuesta que se hizo, por ejemplo, en la reforma al campo de la educación superior, ¿no? En donde no ha existido en ningún momento de la historia del Ecuador una apuesta no solo a mejorar la calidad, sino tener como objetivo generar conocimiento, ¿no? ¿Dónde está el nuevo neodependentismo, ¿no? La nueva forma de dependencia que tienen nuestros gobiernos, ¿no? Nuestros países. Esa nueva forma de neodependentismo está sobre todo en el dependentismo de la mente factura, ¿no? Del conocimiento, cómo dependemos nosotros de no solo de tecnologías industriales, sino también en este caso de el conocimiento. Por eso apostamos mucho nosotros de esa reforma en donde pasó la inversión en educación superior del 1% al 2%. Ningún país ha tenido tal crecimiento, ¿no? 2% del PIB. ¿Qué pasa ahora, no? Acá, en cambio, se quitan millones de dólares del sistema de educación superior. Se producen procesos de precarización, ¿no? ¿Cómo se produce la precarización? No solo a través de reducciones de salarios, sino también a través de al profesor subirle mucho el número de horas, precarizando el tiempo de trabajo, ¿no? Dentro de las universidades. Eso se ha hecho en este mismo gobierno. Nosotros, en cambio, ¿qué hicimos? Dar estabilidad al trabajador, incrementar, solo para que se tenga una perspectiva, el salario mínimo con el que se ingresaba previo a la Revolución Ciudadana era de $470, ¿no? Con que empezaban la universidad, cuando nosotros implementamos la reforma, era alrededor de $1,750, ¿no? Con estos recursos ya uno ya puede vivir dignamente, ¿no? La inversión en ciencia y tecnología, la recuperación de los institutos técnicos y tecnológicos. Se quedó una hoja de ruta completamente clara, porque si es que vamos a un cambio en la matriz productiva, no solo necesitamos profesionales universitarios. Vean cuál ha sido la estrategia, por ejemplo, de Corea del Sur, de Singapur, de la misma Alemania, la importancia que se le da a los institutos técnicos y tecnológicos. Teníamos una hoja de ruta para incrementar estos institutos técnicos y tecnológicos ligadas a las ventajas comparativas y competitivas de los territorios, ¿no? Por ejemplo, un instituto técnico y tecnológico, si es que estamos cerca de Azuay, en donde está la principal hidroeléctrica del país, bueno, ligado al tema de energía limpia, ¿no? Si es que estamos cerca de Manabí, todo el tema pesquero, ¿no? Si es que estamos cerca de Santo Domingo, todo el tema logístico, ¿no? Todo esto estaba planificado, ¿no? Se llegó y borra y va de nuevo. Y obviamente todo el tema de el talento humano especializado. No podemos nosotros dar el salto cualitativo si es que nosotros no tenemos la masa crítica suficiente en términos de especialización para producir ese cambio en la matriz productiva, ¿no? Y eso implica, por eso la urgencia de las becas, la cantidad de becas que dimos. Acordémonos que antes de nuestro gobierno, durante casi décadas, se había dado en total como 274 becas. Nosotros llegamos a dar 20,000 becas, ¿no? Y esto resulta fundamental, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en Ecuador una baja participación de el posgrado, maestrías y doctorados con respecto al sistema de educación superior, ¿no? Pero si es que nosotros no tenemos los especialistas de ciertas carreras, no vamos a poder generar esa política pública, ese talento humano que permita dar ese salto. Y teníamos maestrías ligadas a carreras que no necesariamente nosotros eran la prioridad para producir ese cambio en la matriz productiva, ¿no? Y por eso se necesita más carreras ligadas, por ejemplo, a todo el tema de las ingenierías, ¿no? De todo el tema de las ciencias fundamentales, ¿no? Matemáticas, física, química, biología, ¿no? Y obviamente las ingenierías, todo el tema de las artes, ¿no? Por eso creamos la Universidad de las Artes, ¿no? Porque las artes en este momento que vivimos resulta fundamental en términos de
la creatividad que se tiene que producir para generar, en este caso, también valor agregado y también por una perspectiva de humanidades, ¿no? Las artes en sí mismo para humanizar a la sociedad, ¿no? Esto resulta fundamental. Para mí, estos cambios que se dieron, se avanzó en la dirección correcta, ahora se revirtió todo eso, ¿no? Quieren eliminar a uno de los proyectos más importantes que desde mi punto de vista se planteó en la Revolución Ciudadana, como es la ciudad del conocimiento, Yachay, ¿no? El tema de Iquiam, donde los recursos naturales resulta fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Qué es lo que pasa, no? Nosotros tenemos naturaleza, vienen, hacen biopiratería, en este caso los países que generan conocimiento, se llevan a sus países nuestras plantitas, los hongos, la flora, la fauna, ¿no? Hacen investigación y luego nos venden los cosméticos, los medicamentos a nosotros, pero sin dejar ningún tipo de transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos permitir, tenemos la mayor riqueza que tiene el Ecuador es el talento humano, ¿no? Y es la biodiversidad. Pero para eso es necesario invertir y eso es lo que estábamos haciendo nosotros durante la Revolución Ciudadana y es necesario recuperar ese rumbo, ¿no? A diferencia de lo que tiene la política neoliberal, cuya política científica es no tener política científica, ¿no? Cuya política universitaria es simplemente tener una política universitaria para las élites, sepan mandar, ¿no? Nosotros hicimos justamente una política de democratización del acceso a la educación superior, ¿no? Pero sobre todo, no vamos a romper la dependencia mundial que existe como región y como país si es que nosotros no realizamos el cambio en la matriz cognitiva, ¿no? Que es, una vez más, educación, 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 desarrollo de tecnología e inversión en ciencia y tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en general durante los 10 años de la Revolución Ciudadana? Muchas gracias por tu pregunta, estimado Diego. Muchas gracias, René. No veo más manos levantadas. No sé si es que hay más preguntas. Vamos a esperar si se motiva, pero me gustaría continuar un poco en el mismo tema. Como te había comentado, René, yo soy becario CENESID. Estoy acá estudiando un doctorado en transición energética y modelamiento de sistemas energéticos. Y claro, toda mi vida he estudiado becas, ¿no? Soy de una familia trabajadora, mi papá es trabajador, y claro, clase media baja, jamás me hubiese imaginado, ni venido todo lo de mi familia junto, pudiera estar acá. Y ahora vemos que podemos... ¿En qué universidad estás, Diego? ¿En qué universidad estás? En el Imperial College. ¿Puedes decirle a la ciudadanía cuánto vale esa universidad del semestre? ¿Sabes? Por supuesto que sí. Yo hice los cálculos y te cuento, ¿no? De hecho, tengo un segundo sponsor bueno, dos sponsors más, la misma universidad me hace un fondeo dentro para cubrirlo, y además también en Ecuador la Universidad Técnica de Ambato también es parte de mi auspicio. Entonces, sumando todo esto, los tres sponsors, o los tres auspiciantes de mi doctorado, llega aproximadamente al $500,000. Todo junto. ¿Cuánto, perdón? $500,000. Qué poquita cantidad de plata, ¿no? No, es impresionante, eso es impensable en otro momento que por donde los que podían salir a pagarse este tipo de universidades realmente era solo menos del 1% de la población, ¿no? Felicitaciones, Diego, por esa beca y por eso lo que estás haciendo, ¿no? Muchas gracias, René. Y bueno, y con ese tema, y bueno, te cuento para que también, porque yo creo que también te va a gustar escuchar estos testimonios, ¿no? Justo por supuesto. la publicación de mi investigación doctoral ha sido traducida al chino, al mandarín, y ha sido redistribuida por WeChat a la comunidad académica china. Entonces un amigo me manda un mensaje y me dice, mira lo que está pasando, y obviamente me llenó de mucha alegría, ¿no? Porque esto que estamos haciendo, también podemos hacer ciencia mundial y al mismo tiempo también aplicarla para el Ecuador. Y ahí es cuando empiezan estos cambios, ¿no? Ahí es cuando vale la pena invertir en ciencia. Pero ahí me venía la siguiente, yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron las debilidades del plan de becas? Y voy a ponerte un poco de datos del plan de becas. ¿Cuáles crees tú? ¿Qué más se pudo haber hecho con el plan de becas? Bueno, yo tengo, o sea, para mí un tema fundamental es
dar más peso, por ejemplo, a las becas Eloy Alfaro, ¿no? Es decir, un gran problema estructural que existe en Ecuador es cómo rompes vos el costo de oportunidad de los más pobres para que puedan realmente dedicarse a solo estudiar, ¿no? Y no abandonen la universidad, o a veces algo que sí se rompió es el tema de las expectativas, ¿no? Cuando empezamos, realmente muy pocas personas pobres querían entrar a la universidad, ¿no? Después ya tenían la expectativa de entrar. Pero si es que tú no, a más de que la universidad sea gratuita, porque acordémonos que eso también fue parte de, el proceso de la Constitución de la República, donde la Revolución Ciudadana propuso la gratuidad en la educación superior, ¿no? A más del tema de la gratuidad, si es que las familias pobres no tienen un ingreso mínimo, lo que va a hacer el estudiante es trabajar y estudiar, o solo irse a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, un tema para mí estructural es, cuando regresemos, es dar más peso, ¿no?, a las becas Eloy Alfaro, en donde los ciudadanos, los ecuatorianos, los jóvenes que son de escasos recursos puedan entrar a la universidad, ¿no? Puedan entrar y permanecer en la universidad, porque el problema no solo es que entren, ¿no? Que eso también rompimos, ¿no? El tema de la entrada de los más pobres dentro de la universidad, ¿no? Sino el punto es que permanezcan, y la permanencia hasta que se titulen, ¿no? Es necesario que se tengan los recursos materiales. Por ejemplo, eso para mí es un tema fundamental, ¿no? De ahí es necesario también buscar unas articulaciones, de esto que tú mencionas, ¿no? Mucho se habla casi dogmáticamente y religiosamente que es necesario abrir nuestra economía, ¿no? Nuestra economía está hiperabierta, ¿no? Más abierta creo que no puede estar, ¿no? Además, esto causa problemas si es que no se toman las medidas, las debidas políticas, porque en dolarización, algo que es una bomba que puede explotar es la salida de divisas, ¿no? En donde, como sabemos, se ponen los recursos principalmente los estratos más altos, ¿no? Vemos que esto es una práctica común cuando llegan gobiernos neoliberales y conservadores, que todo ingreso se endeuda el país, entra y vuelve a salir hacia paraísos fiscales, ¿no? Entonces, peor en Ecuador, que tiene la dolarización y que necesita en este caso los recursos. Pero yo lo que digo, donde falta, ¿no?, esa apertura, y más bien donde estamos cerrados, y que se intentó romper eso, y que poco a poco se estaba rompiendo, también a través, por ejemplo, de las becas Prometeo, en donde es estar abierto y articulado a los circuitos mundiales de producción científica y tecnológica, ¿no? Tú lo que me acabas de decir es fundamental. Pensando en el Ecuador, ¿no?, realizar tesis principalmente para ver cómo seguimos fomentando el desarrollo del país, la calidad de vida, hacemos un Ecuador más sostenible, ¿no? Pero sin que vaya en detrimento de estar en los grandes debates mundiales, ¿no? Mientras nosotros seamos seguidores de innovación, vamos a seguir dependiendo de factores exógenos, de países externos, ¿no? Y nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso de la dependencia, ¿no? Creo que un tema, ahí se podría fomentar mucho el tema de políticas públicas ligadas a esta interacción. Lo hicimos alguna vez, pero podría ser mucho más fuerte, de los becarios que, por ejemplo, trabajan el tema energético, que todos se unan y puedan generar una comunidad, no solo nacional, sino con respecto al tema del mundo. Hicimos un encuentro alguna vez en Alemania fomentando este tipo de relaciones, ¿no? Pero no solo articulados a nivel del Ecuador, sino también que estés dialogando con los mejores institutos de investigación científica del mundo, y obviamente también regional, ¿no? Este tema de que lamentablemente cuando se está dando el proceso de retorno de los becarios, ¿no?, se da el proceso de menor fomento a la política productiva. Entonces, lo que está viendo este momento en Ecuador es algo que no tiene nombre, que es el desperdicio de la inversión social que se hizo en becarios, porque retornan, y lo que hace este gobierno es cerrar los espacios de trabajo para todo un talento humano. Entonces, es necesario ahí, por ejemplo, dar mucho más de incentivos a través de
una arquitectura financiera para que los propios becarios puedan entrar a generar sus empresas, startups, para dar el relevo generacional en los lugares donde haya que dar. Entonces tiene que ser una política completamente para el fomento. Por eso dentro de lo que estamos haciendo es cómo utilizamos en el buen sentido, cómo rearticulamos todos esos miles de ecuatorianos que fueron a educarse y que ahora lo que están pensando en este Ecuador yo no me quedo, ¿no? Más bien me quedo afuera, en el exterior, porque allá tengo más oportunidades. Cuando nosotros, ¿no? La tasa de retorno y las tasas, más que del retorno por obligación, sino de ganas, ¿no? De deseo de querer regresar para aportar al país, era enorme. Ahora se han perdido las esperanzas de poder regresar al Ecuador, porque obviamente se está cerrando la economía, no se tiene políticas de austeridad, ¿no? Entonces, realmente por eso es fundamental no solo recuperar la política a favor de las becas, dar más becas, etcétera, ¿no? Sino es recuperar ese espíritu que siempre se tuvo de cómo a través del talento humano de los becarios se puede generar una sinergia virtuosa para generar un cambio social, ¿no? Y ahí obviamente se necesita toda una política pública para recuperar, que lo dejamos haciendo, ¿no? Lo dejamos haciendo en términos de la política para que los becarios al retornar puedan generar sus propios emprendimientos, puedan insertarse en el mercado laboral. Obviamente, si es que eliminas todos los incentivos económicos, la posibilidad de conseguir empleo de los becarios va a crecer enormemente y la decepción también yo suelo señalar que si es que no existe un cambio en la matriz productiva, los becarios que estudiaron, qué sé yo, nanotecnología, solo van a servir para decir qué televisión o qué computadora es mejor importar que la otra, ¿no? Cuando ese no es el objetivo. El objetivo es que no solo se hagan las computadoras, sino que se hagan los chips, que se generen nuevas innovaciones tecnológicas, etcétera. Y como tú bien señalas, ¿no? Es un gran ejemplo que das, que Ecuador, y eso lo demostramos durante los 10 años, está a la altura y tiene toda la capacidad para producir ciencia a nivel mundial. Tiene todo el talento humano. Esto que me cuentas de China me parece un ejemplo fundamental para que la gente sepa que nosotros podemos estar en las ligas mundiales del conocimiento, ¿no? Felicitaciones, estimado Diego. Muchas gracias, René. Animamos a las personas que nos puedan hacer preguntas, levanten la mano, aún tenemos unos minutos más antes de empezar a cerrar. Y sí, quería recoger esto que tú justamente decías, René. Hemos visto y observado que el tema de la inserción laboral en estos últimos tiempos, cuando estamos retornando, pues existe una barrera para los becarios, ¿no? Y te cuento ahí, hicimos un estudio en el 2017 de cuántas publicaciones se habían generado entre los 80s hasta el 2017 en territorio ecuatoriano. Y encontramos alrededor de unas 10.000 publicaciones. Y de estas 10.000 publicaciones, aproximadamente el 80% eran por instituciones de Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Bélgica, y Francia. Y de todas estas, apenas en un 18% había participación de universidades locales. Y ahí es donde viene el tema de la biopiratería, ¿no? O sea, hacían investigación dentro de Ecuador sin ningún tipo de relación local y después salían y obviamente eso se convertía en patentes, documentos, papers, publicaciones, conocimiento. Y de estas 10.000 aproximadamente publicaciones que se generaron en territorio ecuatoriano, eran recitadas al menos en 60.000 publicaciones más. O sea, hubo un impacto de conocimiento. Entonces, entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer frente a eso? Hay interés de la comunidad internacional en Ecuador por hacerlo, por generar investigación, pero no hay interés local de poder interactuar con esa investigación internacional. Entonces, emprendimos la creación de un instituto de investigación privado sin fines de lucro local como una especie de organización social. Llevamos 2 años y hasta ahora no se logra. Entonces, increíble. Hemos buscado la forma, vimos que en el Código de Ingenios había una forma de cómo hacerlo, pero no existe un reglamento que al final se lo pueda ejecutar. Y bueno, y ahí estamos.
Entonces, bueno, yo lo digo esto porque una salida para la inserción laboral, definitivamente para los becarios que hacen investigación dura, sería poder vincularlos a centros de investigaciones que no necesariamente sean las universidades, porque las universidades también ven como una amenaza al becario, ¿no? Lo ven como que va a entrar a disrumpir este quo. Entonces, dentro de lo privado podría ser una forma. Y lo otro que tú mencionaste, aquí en el Reino Unido, menos del 1% de los PhDs van a la academia. Más del 99% van a la industria, a innovar, a cambiar los procesos productivos, a generar nuevos procesos y después que se convierten en productos y servicios en el mercado. Y ese es el pequeño chip que aún nos falta cambiar en nuestra industria local. Pero mira, ahí lo que acabas de señalar. Bueno, primero felicitaciones lo que me cuentas de esa investigación, si es que puedes enviarme para leerle, me encantaría revisarle, ¿no? Mucha mediocridad en muchas autoridades del actual gobierno que señalaban de cómo se desperdició cantidad de recursos en becas, en talento humano ecuatoriano, ¿no? Cuando realmente sabemos que se tiene que invertir mucho más, ¿no? Que es insuficiente la cantidad de talento humano especializado que tenemos en Ecuador, ¿no? Y obviamente esto implica tener una política radical con respecto al tema de las becas, mientras se construye un sistema sólido de posgrado dentro del Ecuador. Y así igual se va a necesitar tener becarios. Y además, el becario produce una sinergia que para mí también es virtuosa, que suelo decir, se articula ya con profesores y empieza una relación. Y se empieza el proceso de internacionalización a través del vínculo que haces con profesores, ¿no? Muchas personas incluso se casan con un extranjero y regresan y ya está, y se amplía un poco también la cantidad de talento humano de masa, de talento que se necesita para dar estos saltos, ¿no? Este tema de la parte privada es fundamental. Creamos en el Código Ingenios, ¿no? Los mecanismos para generar todo lo que se tiene que ver, por ejemplo, con el capitales ángeles, ¿no? Capitales semilla, ¿no? El banco de ideas, acordémonos también, ¿no? Y quedó hecho un borrador de un reglamento para que esto se pueda decantar, para que se produzca una sinergia importante entre las universidades, ¿no? Y el sector privado y los institutos también técnicos y tecnológicos. De hecho, había una política muy importante que me imagino ya debe estar en el cajón de los olvidos, que era Ingeniatec, ¿no? Que nosotros un gran problema que tenemos es el tema de la cantidad de importación que hacemos desde el Estado, ¿no? El 80% aproximadamente de todo lo que importa el Estado de todo lo que compra el Estado es importado, ¿no? Y cosas que podemos hacer en el Ecuador, ¿no? No estoy diciendo de la tecnología de punta, ¿no? Y eso se puede generar a través justamente de la articulación de las universidades, el sector privado, para después garantizar la demanda por parte del Estado de esos productos que eran viables hacer. Y en ese sentido, qué bueno que también exista estas ideas de crear estos institutos que no solo estén en el ámbito universitario, ¿no? Pero aquí el chip principal que tiene que cambiar es del sector privado, ¿no? Acordémonos que a nivel mundial los que generan mayor conocimiento, mayor desarrollo tecnológico, mayor innovación, es del sector privado. En América Latina son las universidades, ¿no? Entonces, el tema de desconcentrar los mercados oligopólicos o monopólicos que existen en Ecuador es fundamental, y ahí se necesita toda una articulación entre la política productiva y la política científica y tecnológica, ¿no? Entonces me parece genial esto que señalas tú de cómo se generó conocimiento durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, ¿no? Que esto es un primer paso para poder generar el desarrollo tecnológico y la innovación, ¿no? Y creo que eso fue la hoja de ruta para poder salir de esta dependencia que tienen nuestros países, y en este caso Ecuador principalmente. Felicitaciones, estimado Diego. Si es que puedes, por favor, sería un gusto leer tu investigación y esta investigación que señalas. Muchas gracias, René.
Tenemos dos preguntas más. René, me gustaría preguntarte cómo están tus tiempos. Habíamos visto 1 hora y media, pero me gustaría saber cómo están tus tiempos para preguntas. Está muy bien, 1 hora y media está muy bien, compañero. Perfecto. Gaya nos pregunta, el Estado está viviendo un periodo de políticas restrictivas en los últimos años. ¿Cómo se justifica hacia la población que la aplicación de políticas expansivas va a volver a ayudar a reactivar la economía si la mayoría de personas piensan que eso sería solo aumentar el gasto público, cuando el gasto público ha sido muy criticado ahora en época de crisis? Bueno, o sea, tenemos que tener claro los marcos que se tratan de implementar a través, yo digo, existen dos instituciones que son las encargadas de generar un marco semántico dentro de la sociedad para producir estados de excepción, para producir autoritarismos o ataques a la democracia, ¿no? Uno es del sistema de justicia y otro es de los medios de comunicación, ¿no? Aquí simplemente lo que tenemos que nosotros darnos cuenta es qué está haciendo el mundo, ¿no? Con respecto al momento que vive el mundo, que es la crisis de la pandemia, ¿no? Ningún país está en este caso, inclusive una vez más los países más neoliberales están con políticas de austeridad fiscal, ¿no? O sea, es un absurdo, ¿no? O sea, pero no solo un absurdo económico, sino es ser un gobierno con poca humanidad, con pobreza de espíritu, ¿no? Cuando vemos que la gente ya no solo empieza a morirse por el COVID, sino empieza en este caso a tener problemas por justamente la carencia de trabajo. Entonces, todo el mundo, ¿no? Alemania, Estados Unidos, todos los países lo que están haciendo es haciendo inversión para, en este caso, inyectar recursos dentro de la economía. Ecuador es uno de los casos más patéticos con respecto a esto, que hace todo lo contrario, ¿no? Restringe la economía. Pero con respecto a tu pregunta ¿nosotros necesitamos recuperar la inversión en educación, salud, seguridad social, sí o no? Necesitamos, ¿no? Pero también nosotros lo que necesitamos es inyectar liquidez de la economía y que vaya directamente al bolsillo del ciudadano, ¿no? A través justamente, por ejemplo, de propuestas ligadas a el salario digno universal, por ejemplo, ¿no? A través directamente de la articulación con el dinero electrónico, ¿no? En donde el ciudadano recibe y, por ejemplo, puede pagar, en este caso, ciertos servicios para que no salga el dinero hacia afuera, ¿no? Entonces, existen muchas estrategias, pero lo que sí nosotros tenemos que eliminar de nuestro imaginario que la inversión pública es mala, ¿no? Si es que fuese mala, más en este momento de pandemia, ningún país lo estaría implementando. Y más bien es todo lo contrario. El único país que está con políticas restrictivas es el Ecuador. Todo el resto del mundo está con políticas expansivas, ¿no? Y mientras más se expanda, más rápido va a ser la recuperación de la economía, ¿no? Tenemos que tener políticas contracíclicas. Cuando uno hace el análisis de lo que la CEPAL hizo un análisis comparativo, y Ecuador es uno de los países que peor ha hecho la recuperación, la gestión de la economía durante la pandemia, ¿no? Es uno de los países en donde no ha hecho política fiscal, más bien ha restringido tema a través de la ley de apoyo humanitario, el trabajo de la ciudadanía, ¿no? Realmente la política contractiva está causando mucho daño. Estímulos fiscales, prácticamente es de uno de los peores países que ha tenido políticas de estímulos fiscales. El tema de la reducción de tasas de interés es prácticamente, no ha hecho nada, ¿no? Estímulos macrofinancieros tampoco ha hecho prácticamente nada. Entonces, obviamente, el grave problema es que esto lo que está haciendo es profundizando la pobreza, la desigualdad y el desempleo dentro del Ecuador. Y para eso existen los mecanismos que nosotros queremos implementar que permitan lo que se denomina la accountability, o sea, la posibilidad de vigilancia de la propia ciudadanía con respecto al tema no solo de la elaboración de la política pública, sino a través también del seguimiento de esta política pública, ¿no? Entonces, es necesario utilizar las tecnologías de información justamente para poder
transparentar, ¿no? Transparentar las políticas que en este caso impliquen mayor inversión pública, pero también inyectar recursos directos hacia la ciudadanía para generar trabajo. Una vez más, no solo la crisis de la pandemia es una crisis de oferta y de demanda, ¿no? Es necesario proteger esa oferta, pero también, y sobre todo, desde mi perspectiva, es necesario recuperar la capacidad de demanda de la ciudadanía, ¿no? Y para eso se necesita estas políticas macrofiscales para inyectar liquidez a la economía, pero eso es una cuestión de decisión política, ¿no? La decisión política de este gobierno ha sido quitar dinero del bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Y obviamente el círculo virtuoso es poner el dinero en los bolsillos de los ecuatorianos para, en este caso, generar mayor demanda, que a su vez esa demanda recupera, ¿no?, la oferta por parte de las empresas, ¿no? Entonces es todo lo contrario de lo que se está haciendo, lo que deberíamos hacer. Muchas gracias, estimado René. Esta va a ser la última pregunta. Le vamos a dar la palabra a Bélgica, quien va a hacer una pregunta de forma directa. Muchas gracias. Muchas gracias, Bélgica. Ok. Compañero René, es muy inspirador escuchar todo lo que usted nos puede decir acerca de todo lo que se ha expuesto, ¿no? Pero en esto también de los becarios, a mí me gustaría ser un poquito crítica, no sé si valga la palabra. Yo me eduqué en este país y se lleva una deuda, pero no llega ni al 10% de lo que se acaba de escuchar de los... del monto, ¿no? Y eso o uno también le enorgullece en el sentido que hay mucha gente que sale a prepararse, ¿no? Pero también yo creo que debería haber dentro de del curso para que, o como sea que vayan a aplicar los becarios, debería de haber no sé, un tiempo que hagan un voluntariado en algún lugar de Ecuador donde tal vez sea su área, o de alguna forma un voluntariado que tengan una conciencia, porque yo vivo aquí más de 23 años y vengo trabajando en la comunidad desde hace más de una década y he conocido becarios y como digo, hay muy poquitos que son conscientes de regresar con ese cariño, con esa voluntad y trabajar con los migrantes, ¿no? Porque la mayoría es completamente un desdén bueno, no puedo decir la mayoría, pero yo creo que hay un porcentaje grande de un desapego del Ecuador y de su responsabilidad, porque yo pienso que ese esfuerzo, ese sacrificio que sale de Ecuador, porque no es, lo está haciendo con la finalidad de que regresen con todo ese conocimiento. Yo creo que debe haber un poco más no sé si es el que se relacionen más que vean que hay miles en Ecuador, millones que no tienen esa oportunidad y quizás tal vez ese trabajo voluntario en algún lugar de Ecuador, o sea, que llegue a esa conciencia, ¿no? Yo creo que tal vez sin querer esto minimizar que siga habiendo más becarios con esta misma cantidad y que se regrese y todo, ¿no? Pero el hecho de que se han encontrado muchos becarios con esa forma de pensar a uno sí le ha hecho como reconsiderar si estamos invirtiendo en personas que tienen esa responsabilidad de regresar. Gracias. Excelente, Bélgica, tu comentario. Yo de lo que he visto, esa conciencia es mucho mayor, sobre todo en los estratos pobres y bajos, ¿no? Eso creo que he visto muy fuertemente lo que ha sucedido. Entiendo lo que tú señalas, ¿no? Nosotros en un primer momento, o sea, la política era que regresen al Ecuador, ¿no? Porque sabíamos que su granito de arena iba a tener un efecto expansivo, ¿no? En los diferentes sectores, sobre todo en las universidades, ¿no? De hecho, hubo un cambio muy fuerte porque acordémonos que
teníamos un promedio de población universitaria docente que tenía no necesariamente los niveles académicos que se tiene que tener en la universidad, ¿no? Teníamos aproximadamente un 75% en las universidades que tenía nivel de licenciatura, ¿no? Y cuando nosotros nos fuimos, dejamos con más del 90% en la planta docente que tenía al menos maestría, ¿no? Entonces entraron alrededor de 3.500 nuevos profesores. Entonces ahí se dio un cambio de los becarios en un sector estratégico. Pero este tema que tú señalas de el voluntariado me parece una cuestión para generar conciencia, es una muy buena política, es una muy buena alternativa de política. Más bien ahí te invito para que pongas esta idea dentro del Wikiplan, ¿no? Para que se tome en cuenta, porque realmente vale la pena generar esta conciencia, ¿no? La beca, como señaló Diego, no es un tema menor, es mucha cantidad de recursos, ¿no? Y esta cantidad de recursos es, en este caso, que la sociedad ecuatoriana está invirtiendo en cada becario y es necesario producir esa conciencia social del becario, ¿no? Muchos dicen, no, esto se debe a mi mérito, ¿no? Bueno, ¿por qué antes del gobierno de la Revolución Ciudadana todos los que tenían mérito no pudieron obtener becas, ¿no? No, acá es la política pública, un gobierno que buscaba y busca una transformación social y económica, deliberadamente generó una política pública para ampliar las oportunidades para poder educarse en las mejores universidades del mundo. Entonces, al mérito, que hay todo el mérito de los ecuatorianos que están afuera, vino acompañado y fue posible gracias a una política pública, ¿no? Y esa política pública implica que la sociedad ecuatoriana está invirtiendo en ese talento humano, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tu propuesta de generar cierto tipo de voluntariado, ¿no? Y acordémonos que el cambio fue histórico, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes que viven en Europa lo conocen, lo han vivido, cuando fue la estampida migratoria de los ecuatorianos por la recesión justamente del 99-2000, ¿no? En la Revolución Ciudadana el tipo de migración cambió el perfil. El migrante fue sobre todo una persona que iba a estudiar, ¿no? Pero el segundo punto es que también hubo retorno de los migrantes hacia Ecuador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones estaban dadas y más bien lo que nos interesaba a nosotros es que se pague tanto que hicieron por el país los migrantes. Una vez más aquí, los que han sostenido al país y la dolarización han sido los migrantes, ¿no? En cambio que los grandes capitalistas, los banqueros lo que hacen es sacar los recursos a paraísos fiscales, los migrantes lo que hacen es inyectar recursos a la economía, a sus familias, ¿no? Entonces, nuestra política fue justamente retornen, va a haber oportunidades y hubo un retorno, ¿no? Todo lo contrario, y los que salían contentos para educarse, para retornar al país, ¿no? Todo eso se ha perdido en estos 3 años, ¿no? Pero que no nos desaliente, que no nos roben la esperanza, como suele decir el presidente Rafael Correa, porque realmente la posibilidad de transformación está en nuestras manos, ¿no? La disputa por esa transformación no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se tienen que hacer en procesos democráticos y la decisión está en todos los ecuatorianos de una vez más si es que se continúa por una ruta de una sociedad dictatorial, autoritaria, ¿no? Como se ha visto en estos 3 últimos años, que pone el énfasis en el bienestar de pocos, principalmente los grandes grupos económicos, frente a un gobierno que puso el énfasis siempre en las grandes mayorías y pone el énfasis en radicalizar la democracia y poner por delante una vida digna, ¿no? Entonces, eso es lo que está en juego, ¿no? Democracia versus autoritarismo, vida versus capital, ¿no? Nada más ni nada menos. Y creemos nosotros que, sin lugar a dudas, la ciudadanía se ha dado cuenta de que durante la Revolución Ciudadana se vivió mejor y se va a recuperar, volverán los tiempos gloriosos y vamos a recuperar el futuro para todos los ecuatorianos. No me cabe la menor duda con
el voto democrático a favor de continuar con el sendero de las transformaciones que nos merecemos los ecuatorianos, ¿no? Felicitaciones una vez más, compañeros, compañeras, Diego, un gusto realmente haber podido compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias, estimado René. Hemos llegado al final de este enlace latinoamericano-europeo. Realmente siempre que tenemos nuestros invitados, aprendemos algo más. Y el objetivo de este espacio es poder compartir este conocimiento también con la comunidad migrante en Europa y en el Reino Unido y en todo el mundo, todos los que nos sigan en las redes sociales. Si tú deseas, René, tienes un par de minutos más para despedirte, dar un último mensaje y cerramos ahora sí. No, una vez más, primero, muchas gracias a todos ustedes. El esfuerzo que hacen es enorme. Realmente felicito esta iniciativa, ¿no? No solo para difundir lo que sucede y debatir sobre lo que pasa en el Ecuador, ¿no? Sino ver, en este caso, lo que sucede en los migrantes ecuatorianos, ¿no? Me parece fundamental que se generen estos espacios para debatir democráticamente y que la gente conozca cuáles son las propuestas, en este caso que están en la mitad del camino. No perdamos la esperanza, ¿no? Realmente han sido 3 años devastadores para la ciudadanía ecuatoriana, para la economía, para la democracia, ¿no? Pero no me cabe la menor duda de que ha existido resistencia creativa, ¿no? Resistencia innovadora por parte de la ciudadanía, de los movimientos sociales, ¿no? Y está en nuestras manos retomar el rumbo de recuperar el futuro, ¿no? Tenemos claro cómo hacerlo, ¿no? Pero a su vez estamos empeñados en producir procesos radicales de democracia. Para eso existen las tecnologías, por eso tenemos que entrar en la era de la democracia 3.0, ¿no? En donde no puede haber gobierno que no gobierne con la ciudadanía, ¿no? En este caso, que la ciudadanía ejerza su poder demandante, y ahora esto se puede hacer prácticamente en línea, ¿no? La propuesta de la construcción colectiva es una propuesta de horizontalización de la política pública, de la forma de gobierno, y eso es lo que se quiere instaurar desde el primer momento dentro del nuevo gobierno. Por eso esta propuesta de que cuando se lance el Wikiplan, ¿no? El plan, puedan participar y puedan también inyectar todas sus ideas para recuperar ese futuro, ¿no? Así como la propuesta que se ha hecho por parte de Diego, la propuesta en este caso que hizo Bélgica, porque todos podemos aportar en los mecanismos de recuperar la patria, recuperar el Ecuador. No pierdan la esperanza y está en sus manos, en este caso, volver a retornar ese futuro, volver a retornar el sendero de la construcción de la sociedad del buen vivir, una sociedad democrática, una sociedad que democratiza derechos, una sociedad que produce cohesión social, una sociedad que mejora la calidad de vida, ¿no? Y una vez más, no se olviden de que el centro de la política pública en este primer momento será el trabajo, ¿no? Y en términos de mediano y largo plazo será la inversión en el talento humano a través de la garantía de derechos a la salud, la seguridad social y la educación, ¿no? Siempre poniendo énfasis, en este caso, en la primera infancia, porque en la primera infancia está la recuperación de una sociedad intergeneracionalmente justa, que es lo que buscamos como Ecuador. Felicitaciones una vez más a todos los migrantes, a todos los becarios que están por todo el mundo. Vamos a necesitar de su talento humano para producir la mejor política pública para recuperar el Ecuador, para recuperar el futuro. Felicitaciones, estimados amigos, amigas que han podido estar en esta transmisión. Muy amable, Diego, muy amable, Bélgica. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado René. Hemos llegado al fin de este enlace latinoamericano europeo con quien hemos contado con René Ramírez. También agradezco a todas las personas que están en la plataforma Zoom y también a las personas que nos siguen dentro de Facebook Live y que han podido hacer sus preguntas, comentarios. Y también a todo el equipo detrás que hacemos este espacio.
L, el Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, lo social y lo político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales de L, del Enlace Latinoamericano Europeo, y les comentamos que la próxima semana tendremos a Juan Carlos Monedero y a Carolo Morillo, con quienes vamos a topar el tema del futuro de la democracia participativa y deliberativa. Muchas gracias con todas, con todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, gracias René, gracias a todos, compañeros, compañeras, gracias. Un abrazo a todos, ¿no? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Que les vaya bien. Bien.